Bueno, entonces ya hemos visto, estamos ahora estudiando cómo se calcula la exponencial de una matriz, porque hemos visto que si queremos resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de este tipo, o sea, esto es la forma sintética de escribir el sistema de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, donde X representa un vector de funciones y A una matriz de orden n por n, pues hemos visto que la solución de este problema, cuando se busca la solución que en el instante inicial satisfaga una condición inicial de x sub 0, pues la solución se expresa como lo que definimos como exponencial de TA, que es una matriz evaluada en x0. Entonces todo el problema para resolver un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes constantes homogéneos, para resolver el problema de Cauchy, es calcular la exponencial de t por la matriz. ¿Okay? Y estamos haciendo eso. Y lo hemos visto ya en diferentes situaciones. La primera situación es cuando los valores propios, son los casos que hemos visto, cuando los valores propios de A son todos reales y distintos. Ese es el caso más simple de todo, en el que el sistema de ecuaciones se desacopla y uno puede reducir el sistema de ecuaciones completo a un sistema desacoplados de ecuaciones de la forma xy punto igual a lambda i por xy, donde lambda i es uno de los valores propios. Entonces, muy sencillo en ese caso obtener la solución. Después de esto, vimos cuando los valores propios son todos complejos y distintos. Complejos y distintos. ¿Bien? Ese es el segundo caso que vimos, los valores propios de A. Y el tercer caso es cuando los valores propios son todos distintos, pero pueden ser reales y complejos. Pueden ser reales y complejos. Esos son todos los casos que hemos visto. Si regresamos aquí al último caso que vimos, es cuando la matriz A tiene valores propios reales y complejos, pero ellos son todos distintos. Ese es el último caso que vimos. ¿Bien? Y el caso que vamos a ver hoy es cuando hay valores propios múltiples. ¿Bien? Cuando hay valores propios múltiples. Es el último caso. Cuando pueden haber valores propios múltiples. O sea, quiere decir con multiplicidad distinta de 1. ¿Qué quiere decir que el valor propio sea múltiple? Que el subespacio propio asociado al valor propio, por ejemplo, si lambda es valor propio de A, de la matriz A, entonces se considera lo que se llama el subespacio propio asociado a lambda del operador A, que es el núcleo, por eso se le llama N, o el ker de A menos lambda por la identidad. O sea, es el conjunto de todos los vectores X, tales que A de X es igual a lambda X. Eso es lo que se llama el subespacio propio. Si ese subespacio propio tiene dimensión mayor que 1, se dice que el valor propio es un valor propio de, ¿cómo se llama? Con un valor propio múltiple, o con multiplicidad mayor que 1, es lo que quiere decir. O sea, lambda es un valor propio múltiple, vamos a decir así, si la dimensión de n lambda de A es mayor estrictamente que 1. En todos los casos que hemos visto anteriormente, la dimensión de n lambda de A siempre es 1, nada más. ¿Bien? Entonces, este es un caso interesante. De hecho, hay un caso que yo no he destacado, pero que se puede considerar como un paso intermedio aquí. Vamos a ponerlo aquí. ¿Okay?
Y ese caso, fíjense que aquí estudiamos el caso cuando todos los valores propios son reales y distintos, cuando los valores propios son todos complejos y distintos, cuando los valores propios pueden ser reales y complejos, pero todos distintos. Y ahora cuando son todos distintos, es porque cada uno tiene multiplicidad 1. ¿Claro? En el caso en que se dice todos los valores propios son distintos, ya sean reales, todos complejos o reales y complejos, cada uno de ellos tiene multiplicidad 1. ¿Bien? Pero, por eso hay que analizar el caso cuando aparecen valores propios múltiples, o sea, valores propios que tienen multiplicidad mayor que 1. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, en todo esto hay una serie de resultados de la álgebra lineal muy importantes que se aplican, pero hay un caso particular que aparece aquí en el medio, que es cuando A es simétrica. Lo voy a destacar ahora. Cuando la matriz A es simétrica. Porque cuando la matriz A es simétrica, se sabe que en ese caso se puede encontrar una transformación. O sea, si la matriz A es simétrica, si A es simétrica, o sea, si es igual a la adjunta, ¿bien? O sea, si A es la matriz A y J, y lo que se tiene es que con I y J desde 1 hasta N, y se tiene que A y J es igual a JI, o sea, la matriz es simétrica. Una matriz con coeficientes reales, estamos considerando matrices con coeficientes reales nada más. Entonces, en ese caso, todos los valores propios son reales. Todos los valores propios son reales. Pero además se tiene que, para cada valor propio lambda i, se le hace corresponder un subespacio propio en el lambda i de A. ¿Bien? En el lambda i de A. Y que si uno considera todos los valores propios diferentes, o sea, lambda 1 hasta lambda k diferentes, ¿bien? Entonces, si yo considero dos valores propios de esos diferentes, lambda i distinto de lambda j, y considero el subespacio propio asociado, entonces los subespacios en el lambda i de A y en el lambda j de A son ortogonales entre sí. Son ortogonales, o sea, un vector propio correspondiente a lambda i es necesariamente ortogonal con un vector propio correspondiente a lambda j. Y además se cumple algo más. Se cumple que en ese caso todo Rn se escribe como suma directa ortogonal de estos subespacios. O sea, como en el lambda 1 de A, suma directa, vamos a ponerla así, ortogonal. Esto significa con en el lambda 2 de A, y así hasta n lambda k de A. ¿Bien? Así. Entonces se tiene ese resultado. Eso quiere decir que uno puede encontrar una base. En cada uno de estos espacios uno puede encontrar una basecita de vectores ortogonales, en otra base de vectores ortogonales, y así en cada uno de ellos. Y con todas esas bases de cada uno de los subespacios propios, se construye una base ortogonal de Rn. Vamos a suponer que esa base es V1 hasta Vn. ¿Bien? Uno puede encontrar una base ortogonal que está formada por vectores propios correspondientes a los valores propios. O sea, los primeros, por ejemplo, si este valor propio tiene un subespacio propio de dimensión n sub 1, vamos a suponer que tenga dimensión n1, el otro tiene dimensión n2, y así hasta el último tiene dimensión nk. Entonces, aunque estos no sean igual a 1, esa es la importancia, por eso digo que es un caso intermedio, porque en todos los casos que habíamos visto acá, en todos los primeros casos estábamos suponiendo que como todos los valores propios son diferentes entre sí, ya sean reales o complejos, entonces los subespacios propios asociados tienen todo dimensión 1. Pero en el caso de una matriz simétrica, los valores propios siempre son reales, pero los subespacios propios pueden tener dimensión mayor que 1. Puede ser, como puse acá, la dimensión puede ser n sub 1, n sub 2 hasta n sub k. Lo que ocurre es que n1 más n2 más nk es igual a la dimensión completa del espacio.
Y entonces si yo tomo una base de este espacio, de este subespacio, una base del otro, ortogonalizada, una base ortogonalizada, o sea, de vectores ortogonales, y así de cada uno de ellos, con todos ellos, formo una base ortogonal de Rn. Y si con esos vectores formo una matriz P, ¿bien? Así como va a ocurrir acá, o sea, si con todos ellos formo una matriz P, ¿de qué forma? Formo una matriz con estos vectores, P1 hasta Bn. ¿Qué significa? Fíjense, aquí tengo n vectores, pero cada uno de ellos constituye una columna de la matriz. Entonces una matriz de orden n por n, porque cada uno de ellos es un vector de orden de dimensión. Entonces, si construyo esta matriz, entonces lo que se tiene es que la matriz que P a la menos 1, primero se demuestra que esta matriz es invertible, claro, porque es una matriz que está formada por n vectores linealmente independientes. Por eso la matriz tiene que ser invertible. Y además, P menos 1, y este es el resultado importante, AP, es igual a la matriz diagonal de los lambda J, donde aquí están considerados cada uno de los lambda J con su multiplicidad. Quiere decir, aparece en la diagonal lambda 1 tantas veces como sea su multiplicidad, o sea, como sea la dimensión del subespacio propio asociado a él, diagonal de lambda i. ¿Bien? O sea, esta matriz va a ser así, la matriz esa diagonal de lambda i es una matriz que es de esta forma, lambda 1, así tantas veces como sea la dimensión del subespacio propio asociado a lambda 1. O sea, aquí aparece n1 veces. Después aparece lambda 2, tantas veces como la dimensión del subespacio en el lambda 2. Y así sucesivamente hasta el último que va a ser el lambda k, tantas veces como la dimensión n sub k del subespacio propio asociado. Y en todos los demás lugares 0. O sea, aparece una matriz diagonal. Entonces tiene ese resultado. Y como uno tiene ese resultado, en el caso de una matriz simétrica, entonces, si yo quiero calcular la exponencial de AT, suponiendo que tenga un sistema de la forma x punto igual a por x, y quiero calcular la exponencial de AT para resolver el problema de Cauchy asociado a ese sistema, entonces lo que tengo que calcular es la exponencial ¿de quién? Fíjense, si P a la menos 1 a P es igual a diagonal de lambda i, es porque A es P compuesta con diagonal de lambda i compuesta con P a la menos 1. Entonces lo que tengo es P compuesta con la matriz diagonal de lambda i compuesta con P a la menos 1 multiplicado por T. Y eso es lo mismo que exponencial. Esto es como un parámetro que pasa dentro de cualquiera de estas matrices. Lo voy a meter dentro de esta matriz. Entonces me queda exponencial de P por diagonal con la matriz diagonal de lambda i por T. O sea, ahora es la matriz que tiene la diagonal en lugar de los lambda i multiplicado por T, multiplicado por P a la menos 1. Y sabemos que la exponencial de un producto de matrices de este tipo, donde aquí aparezca P y aquí P a la menos 1, es igual a P compuesta con exponencial de la matriz diagonal de lambda i por T multiplicada por P a la menos 1. O sea, el P baja. Así queda. Eso es una propiedad que tiene la definición de las exponenciales de matrices. Y la exponencial de la matriz diagonal de lambda i t es la matriz diagonal de exponencial de lambda i t. O sea, es la matriz que tiene en la diagonal exponencial de lambda 1t tantas veces como la multiplicidad algebraica de lambda 1, después exponencial de lambda 2t n 2 veces y así hasta exponencial de lambda kt nk veces. Bien, eso es lo que se tiene. Y entonces uno construye
obtiene los valores propios, obtiene los vectores propios, con los vectores propios construye la matriz P, y después resulta que la matriz de AT es precisamente la composición de esa matriz con esta matriz diagonal y con la inversa de P. ¿Bien? Es muy sencillo calcular en ese caso, y este es un caso particular en que los vectores, los valores propios pueden tener multiplicidad mayor que 1, pero porque la matriz es simétrica se puede obtener un caso similar. En general, no se tiene un resultado como este, como el resultado de diagonalización que se tiene para una matriz simétrica en el caso de una matriz arbitraria, y ese es el caso que vamos a ver hoy. El caso general de una matriz que puede tener valores propios de multiplicidad mayor que 1, pero no tiene que ser necesariamente simétrica. ¿Verdad? Ese es el caso que vemos. Entonces, en ese caso, hay que introducir, miren, en el caso de las matrices simétricas, para matrices simétricas, se tiene un teorema de descomposición, que es el que acabo de descomposición del espacio en términos de los subespacios propios correspondientes a los valores propios de la matriz. O sea, para matrices simétricas se tiene un resultado de este tipo. Rn es igual a la suma, vamos a ponerlo así, desde J igual 1 hasta K, de los subespacios n. Bueno, no vamos a poner la suma de esa forma, se pone suma así. Es una forma sintética de expresar la suma directa ortogonal de subespacios desde J igual 1 hasta K. Estos son los K valores propios diferentes, cada uno tiene un subespacio propio con una multiplicidad que no tiene que ser 1, y aquí aparecería n sub lambda J de A. Se tiene ese resultado. Rn es la suma directa ortogonal de esos subespacios. Cuando la matriz A no es simétrica, ese resultado ya no se tiene. O sea, ya en general la suma de los subespacios propios no tiene que ser igual al espacio completo. El resultado que se tiene es el siguiente. Se define primero lo que se llama vectores propios generalizados de A. ¿Cómo se define lo que es un vector propio generalizado de A? Resulta que dado una matriz A, se obtienen sus valores propios, ¿bien? Y si el subespacio propio, vamos a suponer que tengo la matriz A y tengo sus valores propios lambda 1 hasta lambda K, esos son los valores propios diferentes. Y tomo un valor propio cualquiera de ellos, lambda J, y tomo el subespacio propio asociado, que es n sub lambda J de A, que eso es el ker, o sea, el núcleo de A menos lambda J por la identidad, o sea, es el conjunto de todos los vectores X tales que A de X es igual a lambda J por X. Tomo ese espacio. Supongamos que la dimensión de este señor es igual a mj. De hecho, yo le he estado llamando aquí nj. Bien, supongamos que la dimensión es. Aquí están suponiendo que el valor propio en lugar de ser lambda j es lambda, y que la dimensión de A menos lambda por la identidad es m. O sea, lo que yo le llamo aquí nj es el m. Y este nj obviamente es menor o igual que n, no puede ser mayor que la dimensión del espacio completo, porque eso es un subespacio de Rn. ¿Bien? Entonces se llama vector propio generalizado. ¿A qué? Se llama, o sea, los vectores propios generalizados de A correspondientes al valor propio lambda J, ¿bien? Que es lo que se va a llamar como vector propio generalizado correspondiente al valor propio lambda J. O sea, vector propio son los X tales que A de X igual a lambda J por X. ¿Bien? O sea, son los que están en el núcleo de A menos lambda J por la identidad. Pero los vectores propios generalizados son aquellos X, este conjunto de vectores propios generalizados los vamos a denotar así, L lambda J de A. ¿Bien? Es el conjunto de todos los X tales que A
menos lambda J por la identidad a la K, no a la K, no a la J. Bueno, tengo que poner otro índice aquí, a la P en X es igual a 0 para algún P entre 1 y NJ. Esos son los vectores propios generalizados. O sea, ¿qué es esto que está aquí? O sea, aquí el NJ para mí es M. O sea, para el libro, perdón, M representa lo que yo estoy denotando por NJ, que es la dimensión del subespacio propio. Y entonces, ahora lo que estoy tomando no es solo el Kerr de A menos lambda por la identidad, sino el Kerr de potencias de A menos lambda por la identidad. Potencias hasta el orden M a lo sumo. ¿Por qué? Porque hasta el orden M, donde M es precisamente ¿cómo se llama? Donde M es precisamente la dimensión del subespacio propio correspondiente a la. Bien, entonces, fíjense, lo que ocurre, ¿qué cosa es? Lo que ocurre realmente, ¿qué cosa es? Aunque aquí no está explicado. Si yo considero la sucesión esta, Kerr de A menos lambda J por la identidad a la P. Estos son subespacios de Rn. Bien, son subespacios de Rn. Vamos a llamarle a estos subespacios, les voy a llamar así, LJP o L lambda JP si quieren así, L lambda JP de A. ¿Está bien? El P tiene que ver con esta potencia. Si le llamo así a estos subespacios, entonces esta sucesión es creciente. O sea, esto está contenido en el lambda JQ de A si P es menor o igual que Q. ¿Está claro? Porque si X pertenece al Kerr de A menos lambda J por la identidad elevado a la P, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si X, fíjense, si X pertenece al L lambda JP de A, esto implica que A menos lambda J por la identidad a la P en X es 0. Pero entonces, como Q es mayor que P, por ejemplo, supongamos el caso más básico, que Q sea P más 1. Entonces, si ya esto es 0, si yo le aplico una vez más A menos lambda J por la identidad, me queda A menos lambda J por la identidad a la P más 1, porque le estoy explicando A menos lambda J por la identidad, en X también va a ser igual a 0, porque sería igual a menos lambda J por la identidad en 0. ¿Está claro? Por lo tanto, eso quiere decir que si X pertenece a X, el lambda J P en A, esto implica que X también pertenece a L lambda J P más 1 en A. ¿Verdad? Y de ahí voy subiendo hasta que llego a Q. O sea, esa sucesión, la sucesión L lambda JP es creciente en P. Los subespacios van creciendo. Pero lo que se demuestra es que esa sucesión se estabiliza en un cierto valor MJ. Se estabiliza en un cierto valor MJ. Ya no es o sea, quiere decir que existe M sub J, fíjense, tal que L lambda J MJ menor o igual que NJ, menor o igual. O sea, existe un MJ menor que la dimensión del subespacio propio, tal que L lambda J MJ menos 1
en MJ-1, está estrictamente contenido, quiere decir, está contenido y es diferente a L lambda J MJ de A. O sea que el subespacio, el ker de A menos lambda J por la identidad a la MJ-1 está estrictamente contenido en el ker de A menos lambda J por la identidad a la MJ. Estrictamente. Y hasta este punto están todos estrictamente contenidos uno del otro. O sea, el ker de A menos lambda por la identidad, menos lambda J por la identidad, está contenido estrictamente en el ker de A menos lambda J por la identidad al cuadrado, está estrictamente contenido en el ker de A menos lambda J por la identidad al cubo, así, hasta que llego a MJ-1, están todos estrictamente contenidos, y este también está estrictamente contenido en el siguiente. Pero a partir de aquí, esto es igual ya al L lambda J MJ más 1 de A. O sea, a partir de ahí, el ker de A menos lambda J por la identidad a la MJ más 1 ya es igual a ese. Y a partir de ahí no sigue creciendo. O sea, se estabiliza la sucesión de los núcleos de las potencias de A menos lambda J por la identidad. Se puede demostrar también que si uno define las imágenes, o sea, define estos conjuntos, imagen de A menos lambda J por la identidad a la P, y a eso le llama, por ejemplo, I lambda J P de A. O sea, es la sucesión de los núcleos de las potencias de A menos lambda J por la identidad y la sucesión de las imágenes de las potencias de A menos lambda J por la identidad. Pues esta sucesión de imágenes, de la misma forma que la de los núcleos es creciente, esta sucesión de imágenes es decreciente. O sea, que la imagen de A menos lambda J por la identidad a la P más 1 contiene, en general, a la imagen de A menos lambda J por la identidad a la P. O sea que I lambda J, este es el I lambda J P de A, P más 1, perdón, P más 1 de A, contiene al I lambda J P de A. O sea, la sucesión de los núcleos de las potencias de A menos lambda J por la identidad es creciente, y la sucesión de las imágenes de las potencias de A menos lambda J por la identidad es decreciente. Y esta sucesión también se detiene en un valor RJ o QJ, vamos a llamarlo así. O sea, quiere decir que también existe un valor QJ tal que la I lambda J en QJ menos 1A contiene estrictamente al I lambda J QJ de A. Estrictamente. Pero a partir de ahí ya son iguales. Es el I lambda J QJ más 1 de A, ya es igual. O sea, de la misma manera que la sucesión de los núcleos de las potencias se estabilizan en una cierta potencia, la de las imágenes también. Lo que pasa es que la de los núcleos es creciente, la de las imágenes es decreciente. Y lo interesante es que, además, este QJ es igual a MJ. O sea, la potencia a la que se estabilizan los núcleos es igual a la potencia a la que se estabilizan las imágenes. Esa es la cosa. Y el otro resultado muy importante es una generalización de este resultado que es fundamental para las matrices simétricas. Este es un resultado fundamental para las matrices simétricas, o sea que se puede construir una base de vectores propios asociados a una matriz simétrica, la base de todo esto. Cosa que no se tiene para una matriz cualquiera, porque para una matriz cualquiera
la suma de los subespacios propios no tiene que ser igual al espacio completo. ¿Está bien? Si la matriz no es simétrica. Pero lo que ocurre es, fíjense, es claro que eta lambda j de A, que es el subespacio propio asociado de A, está contenido en el núcleo de cualquier potencia. Esto es el Kerr, esto de aquí es el Kerr de A menos lambda j por la identidad. Y esto está obviamente contenido por la propiedad de que los Kerrs de las potencias van creciendo. Esto está contenido en el Kerr de A menos lambda j por la identidad a la P para todo P mayor o igual que 1. Y por lo tanto, como por definición el subespacio formado por los vectores propios generalizados es unión de estos Kerrs, de estos núcleos. ¿Quién es el subespacio? Esa fue la definición que dimos. Aquí está. Bueno, lo voy a poner aquí arriba. Bien. Los vectores propios generalizados asociados a lambda j son los X que pertenecen al Kerr de alguna potencia de A menos lambda j por la identidad. ¿Está bien? Entonces, como el Kerr de A menos lambda j está contenido en cualquier potencia, eso quiere decir que el subespacio propio n, vamos a ponerlo en verde, n lambda j de A siempre está contenido en el subespacio L lambda j de A, de los vectores propios generalizados. Bien. En el caso de una matriz simétrica, estas dos cosas son iguales, pero para una matriz cualquiera no. Y lo que se tiene en el caso de una matriz cualquiera es que Rn es igual a la suma directa, no necesariamente ortogonal, pero suma directa de L lambda 1 de A con, vamos a poner así, suma directa nada más, no necesariamente ortogonal, L lambda 2 de A. O sea, un elemento de aquí no tiene que ser ortogonal con uno de aquí, pero sí están en suma directa. Y hasta L lambda K de A, donde los lambda I son todos los valores propios diferentes. O sea, no se puede en general encontrar una base de vectores propios, pero sí se puede siempre encontrar una base de vectores propios generalizados. Esa es la idea. Bien. Entonces, por eso es que se da la definición de vector propio generalizado y también se da la definición de lo que es una matriz nilpotente, porque va a hacer falta para el teorema que vamos a ver. La definición de matriz nilpotente, una matriz de orden n por n, se dice que es nilpotente de orden K si la matriz es distinto de 0, ella elevado al cuadrado distinto de 0, elevado al cubo es distinto de 0, pero hasta la potencia K menos 1 es distinto de 0, pero en la potencia K es igual a 0. ¿Ven? Vamos a ver ejemplos de matrices nilpotentes de un cierto orden. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se llama una matriz nilpotente de orden K, que sus potencias hasta el orden K menos 1 son distintas de 0, pero ya la potencia Késima de la matriz es 0. ¿Verdad? Bien, y entonces se tiene este resultado que va a ser un resultado fundamental para calcular exponenciales de matrices cuando la matriz tiene valores propios con multiplicidad mayor que 1, o sea, valores propios múltiples. ¿Vale? Entonces, el primer teorema dice lo siguiente. Supongamos que la matriz es una matriz de orden n por n y que tiene valores propios reales lambda 1, lambda n, pone lambda 1, lambda n, pero que están repetidos de acuerdo a su multiplicidad. O sea, un valor propio puede tener una multiplicidad 3 o 4, ¿bien?, que es la dimensión del subespacio propio asociado a él. Y entonces, si ese valor propio tiene multiplicidad 3, para lo cual la matriz tiene que ser de orden mayor que 3, obviamente, mayor o igual que 3, entonces el lambda 1
aparece aquí 3 veces repetido. Eso quiere decir que aparece tantas veces como sea su multiplicidad. Se refiere a la multiplicidad algebraica, la multiplicidad en el sentido de dimensión del subespacio propio asociado a él. Entonces dice, y si V1, Vn es una base de vectores propios generalizados, porque estamos demostrando que efectivamente los vectores propios generalizados pueden formar una base del espacio, porque esta suma directa es igual a Rn. Una base cualquiera de vectores propios generalizados, V1 o Vn. Entonces, y se toma como matriz P, la matriz que está formada por esos vectores, pero considerados como columnas, son n vectores y cada uno tiene n componentes, entonces eso da una matriz de orden n por n. Entonces, la matriz A se expresa de la forma S más n, siempre. Tiene una descomposición de ese tipo. ¿Bien? ¿Dónde? Con respecto a la matriz S, se tiene que P a la menos 1 compuesta con S, compuesta con P, donde P es esta matriz, que es invertible porque eso es una base, es la diagonal de lambda J. Es la matriz diagonal de lambda J. O sea, aquí aparece exactamente la matriz que tiene en la diagonal los valores propios, pero que se repiten cada uno de ellos con la misma multiplicidad que tienen como valor propio, es decir, tantas veces como la dimensión del subespacio propio asociado al lambda J. Entonces, esta es la matriz diagonal. Y la n es nilpotente, de un cierto orden K menor o igual que n. Eso es lo que se llama. ¿A ver? Y además, S y n conmutan. Ese es un resultado muy importante que aparece en el libro de Hirsch-Smail. Todos los que tengan dudas con respecto a esto, les recomiendo que vean el libro. Esto está en el apéndice 3 del libro de Hirsch-Smail. ¿Bien? Que es un libro que trata sobre álgebra y sistemas dinámicos y cosas así. Álgebra lineal, sistemas dinámicos. Entonces, ahí aparece la demostración de este resultado. Este es un resultado fundamental del álgebra lineal y es fundamental para el cálculo de las exponenciales de matrices. ¿Por qué? Porque de aquí, ¿qué se concluye? Fíjense, vamos a ver. Supongamos que yo tengo la matriz A. La matriz A tiene n valores propios, k valores propios, o sea, k valores propios diferentes. O sea, no los voy a considerar, no lo voy a poner así como lambda 1 hasta lambda n con cada uno repetido tantas veces como su multiplicidad, no, sino tiene k valores propios diferentes. ¿Qué quiere decir esto? A cada lambda i se le asocia un subespacio de vectores propios generalizados, que también se llaman vectores radicales. O sea, se le asocia el espacio L lambda 1 de A, y así hasta este se le asocia el espacio L lambda K de A. ¿Está bien? A cada uno de ellos. Son K valores propios diferentes, a cada uno de ellos se le asocia un espacio. Cada uno de estos espacios tiene una dimensión. La dimensión de estos espacios la voy a denotar así. La dimensión de este la voy a denotar M1, la del siguiente M2, así hasta MK. El hecho de que la suma directa de todos estos sea igual a n me dice que M1 más M2 más MK es igual a la dimensión del espacio completo. ¿Bien? Entonces, cuando yo me refiero a la matriz diagonal de los lambda i, lo que me estoy refiriendo es una matriz que es de esta forma, que tiene la diagonal aquí lambda 1 m1 veces, que después aparece lambda 2 m2 veces, y así sucesivamente, y que después aparece al final
el lambda K, son todos los valores propios diferentes, MK veces. Y en total M1 más M2 más MK es 0. Y en todos los demás lugares aparece 0. Eso es lo que significa la matriz diagonal de lambda I. ¿Está bien? Eso es lo que significa la matriz diagonal de lambda I. Entonces, pues este resultado lo que dice es que si yo construyo la matriz P con una base cualquiera de vectores radicales y tomo su inversa, que obviamente existe, entonces P a la menos A tiene una descomposición en dos matrices, una de ellas nilpotente y la otra de una cierta forma S, tal que P a la menos 1 SP es la diagonal de lambda I, o sea, es esa matriz que aparece. ¿Claro? Eso es lo que me está diciendo eso. Y además que estas dos matrices conmutan entre sí. Entonces, ¿cómo se aplica eso, este teorema, para calcular, o sea, cómo calcular exponencial de TA? Si conocemos ese teorema, para una A cualquiera en que ya sabemos que los valores propios pueden tener multiplicidad mayor que 1. ¿Está bien? Vamos a utilizar ese teorema. Supongamos que tenemos el teorema y que ya sabemos que A es S más N. Donde estas dos conmutan, esta de aquí tiene esa propiedad de que multiplicada por P a la menos 1 y por P a la izquierda y a la derecha me da la matriz diagonal de lambda I, y que N es nilpotente. Entonces, decimos, de aquí sale que T por A es igual a T por S más T por N. Entonces, la exponencial de T por A es la exponencial de T por S más T por N. Pero si S y N conmutan, T por S y T por N también conmutan. Y cuando dos matrices conmutan, la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Entonces esto es E a la T por S por E a la T por N. ¿Ya? Bien. Y entonces, además uno dice, bueno, ¿y cómo calculo exponencial de T por S? Vamos a calcular ahora aparte, vamos a guardar esto aquí, ponerlo como 1, y vamos a calcular aparte entonces exponencial de T por S. Pero uno dice, es que P a la menos 1 compuesta con S, compuesta con P es la matriz diagonal. Entonces eso quiere decir que P compuesta con la diagonal, compuesta con P a la menos 1 es S. Entonces esto es exponencial de T con P compuesta con la matriz diagonal de lambda I compuesta con P a la menos 1. ¿Está bien? Pero esto es lo mismo que exponencial de P por la matriz diagonal de lambda I por T y compuesta con P a la menos 1. Y esto es igual a P compuesta con exponencial de la matriz diagonal de lambda I por T y compuesta con P a la menos 1. O sea, la P que está aquí arriba en la exponencial sale de la exponencial. Y la P a la menos 1 también. Y se tiene este resultado. Ese es un resultado que ya probamos como un resultado general para el cálculo de exponenciales de matrices. Y además la matriz exponencial de diagonal de lambda I T es muy sencillita. Porque esta matriz esto es P por la matriz diagonal que tiene en la diagonal exponencial de lambda I T, sencillamente, multiplicado por P a la menos 1. Ahora, exponencial de lambda I T, ¿cuántas veces? Tantas veces como sea la dimensión del subespacio radical o del subespacio de vectores propios generalizados asociados. O sea, cuando estamos en exponencial de lambda I T, exponencial de lambda I T aparece en la diagonal m sub I veces, que es la dimensión de L lambda I de A. ¿Ven? Y ya tenemos cómo se calcula exponencial de T por S. Y ahora, ¿cómo se calcula exponencial de T por N? La vamos a calcular por la fórmula. Esto es la serie desde J igual 0. Desde J igual 0 hasta infinito, de T a la N por N a la N sobre N factorial. De T a la J por N a la J sobre J factorial. Eso es eso. Sí, pero es que como N
es nilpotente de orden K, eso quiere decir que ya n a la K es 0. Por lo tanto, n a la K más 1 sí es 0. Y n a cualquier potencia mayor o igual que K va a ser 0. Por lo tanto, esto es nada más que la suma desde j igual 0 hasta K de t a la j por n a la j sobre j factorial. O sea que esto es igual, el primer término es la identidad, el segundo término es t por n sobre 1 factorial, o sea, vamos a ponerlo así, t sobre 1 factorial por n, el segundo es t al cuadrado sobre 2 factorial por n al cuadrado, y así hasta t a la k sobre k factorial por n a la k. Entonces ya tenemos calculado la exponencial de t a la s, tenemos calculado la exponencial de t a la n. Estas dos matrices conmutan, porque ts y tn conmutan. Pero como tenemos esta fórmula, que exponencial de ta es igual a este producto, entonces se obtiene finalmente que la exponencial de t por a es la exponencial de t por s, que es esta matriz que aparece aquí, o sea, p por la matriz diagonal de e a la lambda i t multiplicado con p a la menos 1, y todo eso compuesto con la matriz exponencial de tn, que es la identidad más t sobre 1 factorial por n más t al cuadrado sobre 2 factorial por n al cuadrado hasta t a la k sobre k factorial por n a la k. Y esa es la fórmula general para calcular la exponencial de t por a cuando a es una matriz que todos sus valores propios son reales, pero que pueden tener multiplicidad mayor que 1, aunque no sea simétrica. Porque si es simétrica, ya vamos a tener un resultado como el que vimos arriba, porque la matriz es diagonalizable. Aquí la matriz no es diagonalizable en general. Lo que la matriz se descompone en una diagonalizable, que quiere decir esto, que mediante un cambio de coordenadas se convierte, mediante un cambio de base, perdón, se convierte en una matriz diagonal, pero más una matriz que es nilpotente. La propia matriz A no tiene por qué ser diagonalizable. Sí lo es en el caso de una matriz simétrica. En el caso de una matriz simétrica, por ejemplo, esta descomposición sería A es igual a S. La componente nilpotente sería 0, porque la propia A es diagonalizable. ¿Está bien? Entonces obtiene este resultado y vamos a ver en el poco tiempo que me queda, es este resultado que aparece aquí. ¿Okay? O sea, la solución, obviamente, de la ecuación, entonces, x punto igual a x con x en 0 igual a x sub 0, sería exponencial de ta, que es toda esta matrizota que hay ahí, evaluada en x0. Fíjense, esto es una matriz de orden n por n. Esta matriz diagonal es de orden n por n. La inversa es de orden n por n. Esta es de orden n por n. Esta es de orden n por n. Todas estas son de orden n por n. La suma es de orden n por n. La composición de matrices de orden n por n da una matriz de orden n por n. Todo eso es una matriz de orden n por n que, aplicado a la condición inicial x0, da la solución de este problema. De coche. ¿Está bien? Fíjense, un caso particular es cuando lambda sea un valor propio de multiplicidad n de la matriz. Si lambda es un valor propio de multiplicidad n de la matriz, entonces se puede ver que la S es precisamente la matriz diagonal de lambda. Es la propia matriz diagonal de lambda. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ¿qué quedaría? Quedaría que, si, según el resultado anterior, fíjense, según este resultado, quedaría P a la menos 1, ese P, o sea, si P es la matriz que está formada por vectores propios cuyas columnas son una familia de vectores propios generalizados que forman una base de Rn, entonces P a la menos 1 por S por P es igual a la matriz diagonal de lambda i, donde el lambda i se repite tantas veces como sea su multiplicidad, o sea, como sea su dimensión,
como se repite tantas veces, como sea la dimensión del subespacio de vectores propios generalizados asociado al vector lambda i. Pero si hay un solo vector propio, un solo valor propio, y tiene multiplicidad n, quiere decir que la dimensión del subespacio propio asociado, el subespacio propio generalizado asociado a ese vector es n. Entonces quiere decir que esta matriz tiene que ser necesariamente la matriz lambda, 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 lambda n veces. O sea, esta matriz sería lambda por la identidad. ¿Está claro? Pero si esta matriz es lambda por la identidad, de ahí sale, multiplico por p, ahora a la izquierda y por p a la menos 1 a la derecha, y saldría que S es igual a p compuesta con lambda por la identidad compuesta con p a la menos 1. Ah, pero es que p y la identidad conmutan. Y cuando conmuten sale lambda por la identidad compuesta con p a la menos 1, pero p compuesta con p a la menos 1 es la identidad, y por lo tanto S es igual a lambda por la identidad, que es la matriz diagonal de lambda, la que tiene todo lambda en la diagonal y 0 en todos los demás lugares. ¿Claro? Y en ese caso, n es igual a menos s, es igual a menos esto. O sea, tenemos una forma explícita de calcular la componente n, porque en este caso hay una forma explícita de calcular la componente s. S es lambda por la identidad, y por lo tanto n, en ese caso n es igual a menos la matriz diagonal, o sea, a menos lambda por la identidad. O sea, a es lambda por la identidad más una matriz que es nilpotente. ¿Quién es esa matriz? A menos lambda por la identidad. Eso es cuando a tiene un solo valor propio de multiplicidad igual a n. O sea que la dimensión del subespacio de vectores propios generalizados correspondiente a ese valor propio es igual a la dimensión del espacio completo a n. Es un caso particular. En ese caso, ¿cómo queda esta fórmula? O sea, en ese caso particular, ¿cómo queda esta fórmula? Bueno, en ese caso particular, esto sería la matriz que tiene exponencial de lambda t, todo en la diagonal, 0 en todos los demás. Entonces, la matriz exponencial de lambda t compuesta con la identidad. Entonces, el exponencial de lambda t sale y me queda p compuesta con la identidad, compuesta con p a la menos 1, eso es la identidad. Y por eso queda exponencial de lambda t multiplicado por esto nada más, que es esta fórmula. En ese caso particular queda esta expresión cuando la matriz A tiene un solo valor propio y ese valor propio tiene como multiplicidad, o sea, cuando la matriz tiene un solo valor propio, necesariamente la dimensión del subespacio de vectores radicales asociados a ese valor propio tiene que ser igual a la dimensión del espacio. Y se tiene, por lo tanto, este resultado. Esa es la solución, entonces, de la ecuación. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de eso. Miren, voy a hacerlo rápido. Vamos a considerar que la matriz A es esta. Voy a ver este último ejemplo. Y continuamos en la siguiente clase. Supongamos que esta es la matriz. Si uno resta lambda en la diagonal y calcula el determinante, tiene un polinomio de segundo grado, calcula las raíces y se da cuenta que la raíz es nada más que lambda igual a 2 de multiplicidad 2. O sea que esta tiene un solo valor propio que tiene que tener multiplicidad, o sea que la dimensión del subespacio de vectores propios generalizados asociados a lambda igual a 2 tiene que ser 2. Ese es el caso en que S tiene que ser 2 por la identidad, o sea 2, 2, 0, 0. Y por lo tanto n es a menos s. Cuando uno a le resta esta, se da cuenta que el n es 1, 1, menos 1, menos 1. Y ahora uno calcula n al cuadrado y se da cuenta que n al cuadrado es 0. Fíjense. Yo calculo n al cuadrado. ¿Quién es n al cuadrado? Es 1, 1, menos 1, menos 1, multiplicado por 1, 1, menos 1, menos 1. Digo, este por este, ¿cuánto da? 1 por 0. Este por este, 0. Este por este, 0. Y este por este, 0. Da la matriz idéntica. Quiere decir que n es una matriz nilpotente de grado 1. O sea, en este caso,
K, que es el grado de nilpotencia de la matriz, es 1, porque ya elevado al cuadrado ya vale 0. Bien, entonces si aplico esta formulita, la que acabamos de ver aquí arriba, si yo tengo que resolver la ecuación x punto en t igual a esta matriz 3, 1, menos 1, 1 en x, t, o sea, supongamos que xt es x1 en t, x2 en t, tiene estas dos componentes. Entonces sería la matriz x1 punto en t igual a 3x1 más x2. ¿Bien? x2 punto en t igual a menos x1 en t más x2 en t. Tengo que resolver ese sistema de ecuaciones que expresado en formas matriciales de este tipo, sujeto a que x1 en t es x1 0 y x2 en 0 es x1 0 y x2 en 0 es x2 0. Que escrito en forma vectorial significa que el vector x en 0 sea igual a x1 0, x2 0 y a esto es lo que le llamo el vector x0. ¿Está bien? Tengo que resolver eso. Lo que tengo es que calcular la exponencial de t por esta matriz, t1 menos 1, 1, que en este caso es la matriz A, y evaluarla en el vector x0. Esa es la solución en forma vectorial. Pero lo que dijimos es que como en este caso hay un solo valor propio, tiene la dimensión del subespacio de vectores radicales es 2, entonces en ese caso, si K es el orden de nilpotencia de la matriz N, en este caso K es igual a 1, lo que voy a tener es exponencial de lambda t, en este caso el lambda es 2, entonces x en t va a ser exponencial de 2t multiplicado por la identidad más n por t. ¿Ya? Ahí muere. Porque ya de n al cuadrado en adelante vale 0. ¿Ven? Si uno calcula, ya n ya la tenemos calculada. N es, en este caso es a menos s, es esta matriz de aquí. Entonces tomo la identidad, que es la matriz, esta es la matriz, esto es exponencial de 2t, que multiplica a la matriz identidad 1, 1, 0, 0, más t por n. ¿Quién es n? 1, 1, menos 1, menos 1. Entonces t por n es t, menos t, menos t. Sumo estas dos y me queda que esto es igual a exponencial de 2t, que multiplica a, bueno, todo esto evaluado en el x0. O sea, todo esto, esta matriz evaluada en la condición inicial x0. Entonces me da, al sumar estas dos matrices me queda 1 más t, 0 más t, t, 0 menos t, y 1 menos t, 1 menos t. Esa es la matriz evaluada en el vector x0. ¿Eh? Y esa es la solución. ¿Eh? Y si uno quiere encontrar el x1 y el x2, pues dice, bueno, de aquí sale que el x1 en t es igual a e a la 2t, que multiplica aquí 1 más t por x0, 1, x1, 0, perdón, por 1 más t por x2, 0. Esa es la componente x1 y la componente x2 es e a la 2t por ahora este por el vector sería menos x1, 0 por t más 1 menos t por x2, 0. Esa es la solución. ¿Verdad? Le da usted valores al x1, 0 y al x2, 0, las condiciones iniciales obtiene la solución. Bien. Entonces, hoy ya voy a dejar esto aquí. En la próxima clase vamos a culminar ya con este tema de cálculo de exponenciales de matrices para poder resolver sistemas de ecuaciones diferenciales en general con coeficientes constantes homogéneos. ¿Bien? Y falta por ver ahora dos casos. El caso cuando todos los valores propios pueden tener multiplicidad mayor que 1, pero todos son complejos. Ese es uno de los casos que vamos a ver. Y el caso final, cuando la matriz A puede tener valores propios de multiplicidad mayor que 1, pero que pueden ser reales o complejos. Vamos a ver ejemplos de esos casos y después vamos a ver cómo se puede utilizar otro resultado del álgebra lineal
que es la reducción de una matriz cualquiera a la forma de Jordan para calcular la exponencial de una matriz, y además que otro tipo de resultados importantes se extraen de la forma de Jordan de una matriz para los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes. Bien, ahí queda. Muchas gracias.